Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Antes de comenzar, me gustaría darles la bienvenida a este pequeño espacio en el que comparto las novelas web y novelas ligeras que espero sean de su agrado. Si les gusta el contenido, recuerden que pueden apoyar con su genial like. También me gustaría informar que actualmente este es el último volumen que está saliendo de esta emocionante novela. Así que cuando estemos al día con los episodios, probablemente traiga otra novela que me haya gustado. Pero también pueden compartir en los comentarios aquellas novelas que quieran escuchar por este medio. Sin nada más para decir, comencemos. Volumen 5. Capítulo 1. Punto de vista de Zen. Estaba mirando las flores doradas que crecían en el camino mientras caminaba por un camino al que ya se había acostumbrado. Si hubiera tomado el carruaje que habitualmente usaba para su trabajo, este viaje solo le hubiese llevado una docena de minutos. Pero fue solo después de caminar durante más de una hora que su destino finalmente apareció a la vista. Se enfrentaba con el paisaje de una ciudad ordinaria salpicada de casas plebeyas, casas minque. Una de las casas que se mezcló por completo entre ellos fue un lugar que fue visitado con frecuencia por Zen, que trabajaba como el cochero de la familia Stokes. No se puede decir que el jardín de la casa sea amplio de ningún modo, pero estaba muy bien mantenido, e incluso había una pequeña huerta en su esquina. Allí, había frescas y fructíferas aves rojas, con las que Zen ya estaba familiarizado desde hace mucho tiempo. Parecía que tanto el jardín como la persona que lo gestiona todavía estaban saludables y bien. Mientras pensaba en esas cosas, Zen sonaba la aldaba que estaba instalada en la puerta de entrada. Después de un breve intervalo, la puerta se abrió con un ruido metálico. Sí, ¿quién está allí? Buen día, señora. Oh, Zen-kun. Por favor, entra. La persona que saludó a Zen fue una mujer que tenía entre 60 y 70 años. Mientras le abría paso, Zen se dirigió hacia la sala de estar donde un viejo canoso, que estaba enraizado en su silla, lo estaba esperando. Ese hombre era el antiguo compañero de trabajo de Zen que se había retirado unos años antes, Norman. Hola, Norman-san. Zen sonrió cuando lo saludó de una manera intencionalmente familiar. Norman aceptó el saludo y lo devolvió, ya que también sonrió de manera similar. Hola. Me alegra ver que te ves bien. Igualmente. Oh, aquí tengo un regalo. El presente era una canasta de punto de madera. Dentro había una variedad de panes horneados en la casa de Zen. Gracias, como siempre. Vamos, toma asiento. Como Norman lo instó a hacerlo, Zen se sentó directamente frente a él. A pesar de su vejez, Norman no tenía ninguna gran enfermedad. Sus días transcurrían pacíficamente después de su retiro, pero aún así, todavía había algo que había estado pensando en su mente durante mucho tiempo. Ese sentimiento fue bien entendido por Zen, y así, a medida que pasaba el tiempo, a veces venía a visitar a Norman y compartía los informes que ocasionalmente recibía de Harold. Habían pasado 5 años desde que Harold abandonó a la familia Stokes para convertirse en miembro de la Orden Real de los Caballeros Santos. En ese momento, Zen y Jake regularmente le enviaban cartas selladas por turnos para informarle sobre el estado reciente de la familia, y aunque Harold había renunciado a la Orden de los Caballeros Santos, todavía estaba en la capital real, por lo que el intercambio de cartas todavía estaba continuando en el presente. Esas cartas se enviaban una vez cada 2 o 3 meses y Harold solo las respondía una de cada 3 veces. Entonces, ¿qué fue esta vez? No recibimos ninguna instrucción en particular. Solo eso, como era de esperar, la situación de la familia lo ha estado preocupando últimamente. Harold había estado hablando de esto durante 8 años. En aquel entonces, él había dicho con confianza que la familia Stokes caería tarde o temprano. Para retrasar esa caída, él había inventado un nuevo método de cultivo llamado el método LP. Además, había expandido eso en un proyecto a gran escala y se ganó la casa de la que solía ser su prometida en ese momento. Con la ayuda de la familia Sumeragi, el territorio Stokes de alguna manera se recuperó en un aspecto financiero, pero el apoyo popular aún era bajo. Hubo una salida de población clara ya que los lugareños salían de la ciudad,
y aunque el hogar recibía temporalmente más dinero de impuestos gracias al método de cultivo LP, la producción agrícola de cada zona era limitada debido a las condiciones actuales, por lo que el hogar estaba probablemente aferrándose a sus últimas pajas. Desde el principio, Harold había estado pensando en retrasar, y no detener, la caída de la familia Stokes, por lo que probablemente ya tenía la suposición de que la situación actual ocurriría. ¿Es eso así? Al final, parece que no hay mucho con lo que podamos ayudar a Harold Sama. Norman parecía triste mientras bajaba los ojos. Sen podía simpatizar con ese sentimiento hasta el punto en que se sentía doloroso. Desde que era un niño, Harold había sido excelente. Era estricto pero amable con sus palabras, era extremadamente ingenioso y era fuerte tanto en mente como en cuerpo. Para colmo, tenía una personalidad diligente que no le permitía descuidar sus esfuerzos. Podía manejar la mayoría de las cosas solo, y aunque Sen estaba orgulloso de trabajar para él, al mismo tiempo también estaba molesto porque no podía ser de ayuda para él. Tienes razón, y también está mostrando preocupación por Wei-sama. Aunque nacieron de madres diferentes, su hermano menor es realmente adorable. Para empezar, a Harold no le importa su posición o su influencia. Probablemente no esté interesado en luchar por la sucesión. J.E. solo quiere apreciar a su hermano, ¿no? Incluso le envió a Huey ropa y juguetes la última vez. Además, Harold había enviado 2 cajas llenas de esos regalos. Debido a su situación, no podía ir fácilmente a encontrarse con su hermano cara a cara, por lo que le entregó una montaña de regalos en su lugar para su celebración de nacimiento. Tal vez era difícil imaginar que la acción viniera de Harold, ya que normalmente era frío y daba la impresión de que quería mantener a la gente lejos de él, pero Norman y Sen en realidad no estaban sorprendidos. Cuando a Harold le informaron sobre el retiro de Norman en una de las cartas que recibió del intercambio habitual, había enviado una costosa cerámica en conmemoración de eso, y cuando le informaron sobre el matrimonio de Sen, le envió una gran suma de dinero como un regalo de felicitación. Además, junto con eso, él había enviado un mensaje corto y simple: probablemente vas a necesitar eso, de una forma u otra. Como era de esperar, Sen había dudado si aceptar o no ese regalo excesivamente impresionante, pero teniendo en cuenta la personalidad de Harold, era fácil adivinar que no dejaría que Sen discutiera sobre esto. Así que Sen guardó el dinero sin usarlo, diciendo que estaba ahorrando en preparación para una emergencia, por las dudas. Después de todo, ese era el tipo de persona que era Harold. Parecía tener un corazón frío, pero estaba lleno de amabilidad. Sin embargo, dado que él mismo todavía odiaba seriamente dejar que esa parte de él saliera a la superficie, había mucha gente en su entorno que le tenía miedo. Mientras pensaba qué hacer, Sen se acercó a una taza que estaba sobre la mesa frente a él. Lo levantó de su mango hasta sus labios, pero en el medio de su acción, la copa de repente perdió su peso. Se cayó ruidosamente y el café que se había vertido dentro ahora se extendió sobre la mesa. ¡Ah! Lo siento. ¿Estás bien? Sí, pero la copa está. Sen había roto la taza. Esta copa era el regalo de Harold por el retiro de Norman. Sen tenía un nudo en la garganta cuando se disculpó, porque sabía que este regalo era importante para Norman. No te preocupes, todo finalmente se rompe, solo es cuestión de cuándo. Aún así, se rompió realmente limpiamente. Solo después de que se lo informara Sen se dio cuenta. Pensó que la copa se había resbalado de su mano, pero en realidad todavía sostenía el mango. Entonces, ¿por qué había caído la copa? Se notó que quedaba una sección transversal después de que el mango se separó de la taza, como si alguien lo hubiera cortado de inmediato. Como Norman había dicho, todo finalmente se rompería, eso era inevitable. Sin embargo, aunque Norman había estado usando la taza durante algunos años, ¿realmente se rompería de una manera tan peculiar debido a que se deterioraba con el tiempo? Por alguna razón, esto se sintió como un mal augurio. ¿Harold Sama está a salvo ahora? Norman murmuró esa pregunta con una voz pequeña mientras limpiaba la mesa con un trapo. Sin embargo, Sen no tenía ninguna respuesta que ofrecer. Punto de vista de Harold. ¿Por qué las cosas salieron así? Harold ya no recordaba cuántas veces se había preguntado a sí mismo eso.
Se había estado haciendo la misma pregunta desde ese día, hace 8 años, cuando el destino o algún tipo de poder superior lo había empujado a hacerse cargo del cuerpo de Harold Stokes. Pero eso fue en el pasado, en lo que estaba pensando era en sus circunstancias actuales. Porque aunque Harold era muy capaz en el combate, el que tenía el control de su cuerpo, Kazuki Hirasawa, era una persona normal que podía encontrarse en cualquier parte. Hasta ahora, había estado aprovechando el conocimiento de trucos que había obtenido de la historia del juego, pero la verdad era que él era simplemente un hombre ordinario. Sin embargo, eso no significaba que tuviera inteligencia o talento excepcionales como táctico, porque si no fuera por su conocimiento sobre la historia original, habría sido imposible para Harold conseguir que otras personas lo ayudaran con su tarea o burlar a Justus. Fue debido a ser consciente de esto que Harold era tan obsesivo con mantener un desarrollo en el que podía hacer uso de su conocimiento del juego. Él creía que esa era la mejor decisión para un hombre común como él para sobrevivir. Sin embargo, aunque esta realidad se parecía al juego, era diferente ya que tanto este mundo como su gente eran realmente reales. Así que no era extraño que, en consecuencia, las cosas no fueran como Harold esperaba. Entonces, como eso sucedía una y otra vez, Harold finalmente decidió renunciar a mantener el flujo de la historia original. Eso fue porque creía que esta decisión lo conduciría probablemente al final más seguro y el más cercano a la conclusión de la historia original. Todavía no sabía si esa era la elección correcta. Sin embargo, en la actualidad, los elementos por los que Harold había estado ansioso se habían convertido en realidad de manera sorprendente. Como si estuviera en medio de una tempestad, su piel fue rozada por una tormenta de viento provocada por el corte de una espada. El golpe con la espada que le habían apuntado era tan absurdamente poderoso que Harold se preguntó si el viento que lo acompañaba sería suficiente para lacerarlo. Mientras apenas esquivaba el ataque, se alejó un poco del oponente que estaba de pie al frente. No esperaba nada menos de él. Tal vez fue un comentario despreocupado, pero aún así, Harold no pudo evitar pensar así. Parece que el título de líder de la Orden de Caballeros no es solo para mostrar a Vincent van Westerford. Como el joven líder de la Orden de los Caballeros Reales, era una figura heroica en el ojo público. Pero en Brave Hearts, era un supuesto personaje principal que bloqueó el camino del grupo del héroe durante la última etapa de la historia. Él y Harold estaban cruzando espadas. Harold honestamente no había esperado enfrentar a Vincent en este momento. En primer lugar, no había esperado en absoluto que él mismo terminaría peleando contra Vincent. Entonces, ¿por qué había caído en una situación tan difícil? La razón era muy simple. Harold Stokes. Enemigo. Objetivo de eliminación prioritaria. Vincent tenía una extraña mirada en sus ojos y repetía las mismas palabras una y otra vez, como si estuviera hablando en delirio. No importa cómo lo mirase, él no estaba en una condición normal. Eso significaba que Justus realmente quería matar a Harold ahora. Después de separarse de Lainer y los demás en el territorio Sumeragi, Harold había regresado donde Harrison a pie. Luego se le informó acerca de la ubicación del último objeto atesorado restante y se dirigió hacia allí. Por supuesto, lo hizo sin el permiso de Justus. Ya había 6 de los tesoros en manos de Harrison, pero realmente eso solo significaba que estaban en posesión de Justus. Sin embargo, Harold no tenía ganas de seguir el flujo de la historia original y estaba listo para luchar hasta el final en los pocos meses que aún quedaban. Entonces pensó que si le arrebataba el objeto atesorado sería capaz de retrasar el plan de Justus. Sin embargo, esa era solo la idea de un hombre común, y parecía que Justus lo había visto venir. Lo que estaba esperando a Harold en las ruinas donde se decía que estaba el objeto atesorado era un Vincent que había perdido la cordura. «Oye, basura. ¿Por qué demonios me estás atacando?» Harold es el objetivo de eliminación de mayor prioridad. Con una extraña luz en sus ojos, Vincent repitió las mismas palabras que había dicho antes. Harold había intentado conversar con él muchas veces desde antes, pero no hubo resultados. Es probable que Vincent haya tenido un lavado de cerebro. Al igual que las 2 personas de la tribu estelar, había perdido su libre albedrío, pero tal vez el lavado de cerebro era incompleto teniendo en cuenta que todavía podía hablar palabras. Por lo tanto, Harold trató de ver si podía resolver esto a través del diálogo, pero no tenía mucha esperanza para eso. Mientras daba un paso tan poderoso que hundía el suelo, Vincent sacó una gran espada y atacó con un gran corte.
Harold lo esquivó y se dirigió hacia la espalda de Vincent, que estaba llena de aberturas. No tendría ninguna posibilidad de ganar si intentaba atacar desde el frente dado el gran poder de ataque de Vincent. De ahí que Harold se opusiera a él con su propio forte, su alta velocidad. Sin embargo, Vincent detuvo el ataque que venía de su espalda con su guante izquierdo. Ese ataque llevaba la velocidad y la fuerza de Harold, y sin embargo, Vincent lo había detenido fácilmente con un solo brazo. Era tan fuerte que Harold sintió como si hubiera cortado una pared. Además de eso, Vincent estaba usando solo su mano derecha para balancear una gran espada que parecía ser difícil de levantar para una persona normal. Su ofensiva también fue más aguda y más rápida que la del caballero promedio. Pero en lugar de barras, utilizó golpes aplastantes. En el juego, un personaje solo perdería algo de HP al ser golpeado por este tipo de ataque, pero en este mundo, un solo golpe sería fatal. Aunque Harold consideró usar su R-Guard, temía que el ataque ignorase su defensa y lo golpeara, por lo que abandonó la idea y continuó esquivando. Debido a su equipo pesado y arma pesada, la velocidad de Vincent no parecía ser una amenaza, sin embargo, compensó eso con su extraordinariamente alta durabilidad y poder de ataque. Pero la parte más problemática fue que, en el lapso del momento en que Vincent balanceó su espada y el momento en que bloqueó la espada de Harold con su guantelete, se hizo lo suficientemente rápido como para que él pudiera lidiar con la velocidad de Harold. Fue difícil para Vincent mantener su propia velocidad debido a la resistencia que consumía y debido a la carga que tenía sobre su cuerpo, pero durante las partes decisivas de la batalla, su ofensiva y velocidad de defensa se tornarían sorprendentes. Este era otro elemento que era diferente del juego, y tenía sentido, porque, a pesar de que Vincent tenía un alto poder de ataque y una durabilidad similar a la de un demonio a pesar de ser lento por el momento, eso probablemente no le hubiera bastado para subir al rango de líder de la Orden de los Caballeros. En realidad, se había ganado ese puesto simplemente porque tenía pocas o ninguna apertura explotable. Había dos opciones enfrentando a Harold ahora. El primero era renunciar al objeto atesorado y escapar. Con Vincent como su oponente, escaparse no iba a ser difícil. Sin embargo, si Harold hiciera eso, todos los objetos atesorados estarían en posesión de Justus. Aunque en cierto sentido, las cosas iban de la misma manera que lo hicieron en el juego, Harold no podía desechar su sospecha de que los eventos de la historia original podrían ocurrir antes de lo previsto. Si eso sucediera, entonces quizás el progreso de Lainer y los demás no sería lo suficientemente rápido como para estar listos para el momento del último evento. La segunda opción era vencer a Vincent aquí mismo. Originalmente, se suponía que Vincent debía ser impulsado por Justus a luchar contra Lainer y los demás en la última etapa de la historia, pero en este mundo, probablemente ese no era el caso. Porque en el juego, las principales razones por las cuales Vincent había sido inducido a trabajar para Justus fueron que después de la batalla de Blitz, su mejor amigo Cody había dejado la Orden de los Caballeros, además de la matanza masiva de la gente de la tribu estelar, la Orden había perdido su autoridad. La fatiga mental acumulada por estos acontecimientos había debilitado a Vincent y Justus se había aprovechado de eso. Sin embargo, dado que todas estas cosas habían sido prevenidas por las acciones de Harold, él había pensado que Justus probablemente no sería capaz de convencer a Vincent para que trabajara para él, y ese era realmente el caso. Por lo tanto, Justus había recurrido a una medida más drástica, lavado de cerebro. Pero no fue para matar al héroe, Lainer, sino para matar al que interpretaba al villano, Harold, bastardo. Si Harold se retirara, entonces Vincent, en su estado de lavado de cerebro, se uniría a Justus como su subordinado. Se convertiría en la carta de triunfo de Justus, su Joker. Por lo tanto, el plan de Justus seguramente progresaría aún más rápido. Harold no tendría suficiente cerebro para leer el momento de tal desarrollo que divergiría completamente de la historia original. No importaba lo que hiciera, Harold terminaría quedándose atrás con seguridad, y tenía miedo de que se viera acorralado, incapaz de detener a Justus por eso. Entonces no le quedó más remedio que vencer a Vincent aquí. Sin embargo, mirando esto desde otro punto de vista, fue una oportunidad de oro para reducir el potencial de guerra de Justus. Por lo tanto, Harold se resolvió a sí mismo. Vincent Van Westerford. Este lugar será tu tumba.
Esta fue una batalla contra un oponente que Harold no estaba seguro de poder vencer, y si perdía esta pelea, lo más probable era que muriera. En realidad, no quería usar eso hasta el final, pero si seguía siendo tan particular acerca de eso, probablemente moriría con todos sus esfuerzos sin ningún valor. En este momento, lo único que estaba pensando era derrotar a Vincent, e iba a hacer todo lo que estaba en su poder para ese objetivo. ¡Vamos!, gritó Harold, y el cristal de jade verde que estaba incrustado en la espada en su mano derecha brilló con un brillo sutil. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.